Hola, ¿cómo están, maestros y maestras? Qué bueno que nos acompañan en esta sesión del curso de comprensión lectora. Será la última sesión que tenemos y se llama Aspectos teóricos de la comprensión lectora, un poco para abordar con cierta profundidad autores que nos dan argumentos para poder promover esta competencia entre nuestros alumnos. Voy a compartir pantalla. Bueno, espero que ya estén compartiendo la pantalla, estemos mirando ustedes. Bueno, les decía, esta es la última sesión que tenemos de este curso. Espero que este cierre nos pueda dar los elementos para promover entre nuestros alumnos esto que le llamamos la comprensión lectora o la lectura de comprensión. Recordemos rápidamente lo que hemos estado revisando durante estas 8 semanas, desde el momento en que dijimos que la competencia lectora es la lectura es una competencia y la describimos a partir de sus características como gradual, que se desarrolla frente a situaciones adversas, es preventiva, es inacabada y por supuesto inherente en ser humano. También hablamos de las dimensiones de la competencia lectora, que son el texto, las situaciones, los procesos y el contexto. Hablamos del rol del docente como mediador y diseñador de experiencias de aprendizaje mediano, desde los enfoques lingüístico, psicolingüístico y sociocultural. Este último en particular que comentamos es el que ha dado forma y dirección a los planes y programas de estudio de enseñanza de la lengua en México durante las últimas 2 décadas. Hablamos también de las habilidades que deben desarrollarse para la comprensión lectora y comentamos que no solamente son habilidades, digamos, intelectuales, sino también habilidades físicas que debemos desarrollar en la cara y los ojos particularmente, y también de algunas habilidades que desarrollamos en contacto directo con el texto. Y por supuesto las habilidades de pensamiento que nos permiten entender, interpretar, comprender lo que un autor nos está diciendo en su escrito. Hablamos de estas condiciones y hemos sido reiterativos en estas condiciones previas para la comprensión lectora. Y dijimos que es importante el conocimiento y uso de un código, la familiaridad de la direccionalidad de la escritura, el conocimiento de diferentes estructuras básicas de los textos, la fluidez lectora, la familiaridad con el tema y, por supuesto, una actitud positiva y deseos por leer. En algún momento también planteamos la importancia del uso de estrategias para la comprensión lectora y hablamos de diferentes estrategias generales que nos pueden apoyar para promover con los alumnos esta actividad. Dijimos, hay una serie de estrategias que organizamos en algo que yo le llamo la cartografía cognitiva, en donde encontramos todos los tipos de mapas mentales, conceptuales, semánticos, de seguimiento de secuencia, de elemento común, de cajas, de nubes, en fin, todo lo que sea un mapa cognitivo, un esquema, está incluido en el grupo de la cartografía cognitiva. Hay cuadros organizativos en donde encontramos entre los más importantes el cuadro resumen, el de doble entrada, el sinóptico, el comparativo y la matriz de comparación. Hablamos también de la elaboración de textos propios como una estrategia fundamental para el desarrollo de la competencia lectora, y entre ellos encontramos el recado, la carta, la noticia y el texto ilustrado. Platicamos que hay otras estrategias como las preguntas guía que no tienen una estructura definida y que por lo tanto hay que organizarlas en un apartado diferente. La sesión pasada hablamos de cómo
planificar con un ejemplo, dimos un ejemplo de cómo planificar una sesión dirigida a la comprensión lectora. Y planteamos cómo cada una de las partes de la clase, del inicio, desarrollo y cierre, nos requiere el diseño, la decisión, la elección de estrategias, de métodos, de intenciones que una vez que el maestro las domina, puede sin ninguna dificultad implementarlas en un aula y lograr que sus alumnos, primero, presten atención a un texto. 2, trabajen en equipo. 3, puedan desarrollar habilidades en relación a la lectura de un documento. Y por supuesto, que permite avanzar en el desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento. Todo esto para comprender lo que un autor nos quiere decir. Bueno, el día de hoy vamos a hablar en particular de dos autores que son los que dan fundamento a el enfoque desde el cual actualmente se sustenta, se implementa la enseñanza de la lengua y por supuesto la enseñanza de la lectura, y sin duda alguna pues es un enfoque que es retomado en esta idea de que la lectura es una competencia que forma parte a su vez de un conjunto de competencias que le llamamos las competencias comunicativas y que son 4: leer, escribir, escuchar y hablar. Y dijimos en su momento que estas competencias, estas habilidades, estas competencias lectoras, es muy difícil querer aislarlas, porque están organizadas de manera sistémica. Es decir, no podemos aprender a leer sin aprender a escribir. Vamos, aun cuando son dos procesos distintos, no están distantes, todo lo contrario. Son dos procesos muy cercanos, ¿no? Que se trabajan de manera conjunta. No es dable, no es posible aprender a escribir sin aprender a leer y viceversa. Entonces, eso es una característica fundamental para la comprensión de este enfoque. Lo mismo ocurre con la escucha, con el habla. O sea, difícilmente podremos aprender a hablar de manera fluida, de manera eficiente, si no sabemos escuchar. Y comentábamos, o hemos comentado, que cuando hablamos de la lectura, de comprensión, o digamos en términos más generales, de las competencias comunicativas, no nos estamos refiriendo a cualquier tipo de escucha. Nos referimos a la escucha atenta, ¿no? Nos referimos a esa escucha que nos permite percatarnos de los pequeños detalles, de las intenciones, de los tonos de voz con los que las personas nos hablan, de esas variaciones en la rapidez, en la fluidez con que la otra persona está hablando, ¿no? Entonces, el leer, el escribir, el escuchar y el hablar, cuando hablamos de las competencias, entendemos que debemos alcanzar, digamos, cierto desarrollo o un desarrollo considerable para poder considerarnos competentes, para poder decir que somos competentes. Entonces, no podemos dejar a la competencia lectora en sus niveles más básicos, que son el reconocimiento de grafías y de signos propios de un código, y en saber que al unir esas grafías y esos sonidos, pues vamos a organizarnos en palabras. O sea, no es posible creer que desde ahí podríamos hablar ya de una persona competente. Lo que sí podemos hacer es hablar sin duda de un momento en el cual la persona se encuentra en el desarrollo de competencias. Entonces, al ser graduales,
tenemos que considerar que empezamos por lo más simple, como en todas las competencias, y avanzamos hasta niveles más complejos. Entonces, niveles básicos de la lectura, reconocimiento de grafías, adopción del código y el reconocimiento de palabras y en algunas ocasiones oraciones básicas. Un nivel desarrollado de la competencia lectora sería la comprensión lector, el entender, el comprender, el recuperar de forma comprensiva el contenido de un texto en su dimensión también social. Entender al texto, al libro, como un objeto, como una idea escrita en un contexto determinado y el cual es leído también por el lector en un espacio y en un tiempo específicos. Comentamos pues que el saber, el leer comprensivamente requiere que el lector no solamente lea el libro, sino que conozca el libro y también pueda tener algunas referencias, por lo menos generales, del autor. Saber cuáles son sus ideas generales sobre el tema que está escribiendo, de ser posible conocer alguna breve historia, breve biografía del autor, nos va a servir mucho para poder comprender lo que nos quiere decir. Entonces, leer es un acto complejo y la lectura de comprensión es un acto más complejo, porque el lector tiene que vincular el momento histórico del libro, la vida del autor, las ideas del autor, eh, con las eh, ideas del momento histórico en el que se lee y las propias, digamos, intenciones y expectativas que tiene como lector. Entonces es un acto complejo que requiere de hábitos superiores de pensamiento, ¿no? De hábitos de estudio, de reconocimiento de la lectura, etc. Bueno, estas serie de competencias y en particular la lectura de comprensión han tenido fundamentos, han sido estudiadas por algunos autores, ¿no? Que se preocuparon por saber de qué manera el lenguaje formaba parte de la construcción cultural de las personas, cómo funcionaba, ¿no? Y a partir de los enfoques, pues algunos consideraron que era importante la forma, la estructura, los sonidos que se emiten al leer o al hablar. Sin embargo, otros creyeron que lo importante era el para qué se lee, ¿no? Y esta creencia de que el aprender nos hace ser unas personas más inteligentes, nos favorece el desarrollo de la inteligencia y al mismo tiempo nos hace más críticas, ¿no? Nos hace cuestionarnos las cosas que nos rodean, nos hace involucrarnos de manera diferente en la vida social, en nuestra vida personal. Nos hace hacernos más responsables de nosotros mismos, de entendernos a nosotros mismos. Fue una idea que Paulo Freire, el principal, digamos, representante de esta idea liberadora de la pedagogía, recuperó de la Escuela de Frankfurt y de la teoría de la liberación. Entonces, Paulo Freire, en los años 60 del siglo pasado, hizo un aporte importante a la comprensión del lenguaje como un espacio de construcción social. Y desde sus planteamientos
también un espacio para la dominación, social y la dominación económica y la dominación cultural. Entonces, él en sus diversos libros plantea ideas alrededor de su tesis principal, de que el aprender a leer y escribir permite a las personas ir construyendo una conciencia de quiénes son, una conciencia de quiénes son en relación a sí mismos y en relación a los otros en un momento histórico determinado. Es decir, iba creando una conciencia social. En su momento, incluso podría haberse considerado o se consideró como una forma de ir construyendo una conciencia de clase. Por eso, esta cuestión, esta idea de leer, aprender a leer y escribir, nos permite construirnos en libertad, nos permite construirnos para la libertad, para ser libres. La lectura, la escritura nos va a permitir reconocernos, reconocer nuestra posición en el mundo, en este mundo, digamos, lleno de contradicciones, reconocer cuál es nuestra posición y poder actuar en consecuencia, ya sea para asumirla o ya sea para transformarla. Entonces, toda lectura, dice Paulo Freire, de la palabra, siempre será precedida por una lectura del mundo. Es decir, cuando nosotros leemos un documento, un libro, lo que estamos leyendo es la lectura del mundo que hizo el autor. El autor va a poner en el documento lo que leyó del mundo y después lo plasmó en un código escrito. Pero también implica que leer un texto, nosotros hicimos también previamente una lectura del mundo. Tenemos ideas previas, tenemos prejuicios, hemos construido ideas alrededor de los temas, de las cosas. Y con toda esa lectura que hacemos del mundo, nos aproximamos a lo que el autor del texto escribe desde su propia y previa lectura del mundo. Entonces es un encuentro entre dos formas de comprender y de entender al mundo. La lectura, dice Paulo Freire, circula por una revisión crítica del mundo destinada a su comprensión. Es decir, nosotros cuando leemos de manera comprensiva, esa información nos permite hacer una revisión crítica del mundo, generar crónicas, ir construyendo líneas del tiempo, ir estableciendo relaciones entre los actores sociales, nos permite hacer inferencias, ¿no? Nos permite opinar sobre un tema, y todo eso sirve para comprender, no solo comprender lo que estamos leyendo, sino comprender el mundo. Comprender el mundo y darle sentido a las cosas en relación a nuestra propia construcción del mundo. Y en el mundo estoy incluida yo, por supuesto, ¿no? Entonces, es la lectura de comprensión, permite desarrollar una conciencia social de las cosas que nos permite hacer una crítica al sistema imperante y actuar en consecuencia. Entonces, leer y escribir no es solamente un acto académico, sino desde el enfoque y desde el punto de vista de Paulo Freire, es un acto de valentía.
Es un acto de valentía que va marcando los pasos para una liberación, para una emancipación del sistema económico, político y social predominante, ¿no? Entonces, donde el nivel socioeconómico condiciona la vida de las personas, la relación que establecen con los otros. Dice entonces Freire que el acto de leer se configura, se vuelve una búsqueda por tratar de comprender el contexto social mediante la asociación de la experiencia escolar con la cotidianidad del alumno. Es decir, en la escuela se enseña a leer y a escribir, se enseña, se alfabetiza, ¿no? Pero este acto de leer tiene implícita, es un verbo, leer es un verbo. Por lo tanto, tiene implícita la acción. Y esa acción solo la puede llevar a cabo un sujeto social. Entonces, esa acción mueve, cambia de lugar a la persona. Esa búsqueda de información para poder comprender lo que nos rodea, ¿no? Esa es producto del intercambio que hacemos entre nuestras experiencias y lo que el autor de un texto nos quiere decir. Entonces, la lectura, la enseñanza de enseñar a la gente a leer y escribir en la escuela, debe sobre todo tener un sentido de lo social, un sentido hacia lo social y un sentido social. Debemos entender lo que es eso y comprendernos en él y tratar de transformarlo. Entonces, enseñar comprensivamente, a leer comprensivamente a los alumnos en la escuela, implica que se tienen que generar experiencias donde el alumno pueda contrastar lo que se le enseña en la escuela con la cotidianidad de su vida. O sea, ¿qué tengo que leer en la escuela? Bueno, tengo que aprender a leer el mundo. Y después, dice Paulo Freire, lee el mundo y después escribe sobre él. Lee el mundo, lee lo que está ocurriendo y después te sientas a escribir sobre él. Entonces, el acto lector tiene un sentido fuertemente asociado con la condición, la construcción del momento social en el que se vive. Yo leo y escribo para participar en esa construcción. Leo y busco comprender lo que dice un texto y busco escribir un documento para poder participar en este mundo en el que yo vivo. El acto de leer, dice Freire, implica tres elementos ineludibles y constitutivos: la percepción crítica y el reescribir la realidad. La percepción, más allá de entenderse como una sensación interior, resulta de una impresión material sobre los sentidos. Es decir, a nuestro alrededor existen cosas, existen relaciones entre las personas, ¿no? Y eso lo integramos al cerebro a través de lo que llamamos los canales de percepción. Entonces, más que ser una sensación, es una impresión, es información que está entrando a través de los sentidos y que requiere una actitud crítica.
Es decir, no es una asimilación de la información, no es una integración acrítica de lo que estoy leyendo. Y requiere que yo cuestione lo que está dicho por el autor en su documento, en su libro. Tengo que dudar de lo que me están diciendo. Tengo que hacerme preguntas. Tengo que buscar información en otros textos. Si no lo encuentro, si no encuentro la respuesta en el mismo autor. Entonces esa percepción se convierte de esa manera en una percepción crítica, como que es una funcionalidad cognitiva, en donde se debe armonizar con un modo interpretativo. Se debe buscar interpretar la realidad. No solamente saber qué es lo que dice el autor, porque estaremos solamente aprendiendo lo que él dice. Debemos tratar de preguntarnos e interpretar, criticar, eh, contrastar, en fin, tenemos que dudar de lo que nos está diciendo el lector. Un día, como ya se los comenté en alguna ocasión, un día yo me di cuenta de que los libros no dicen la verdad. Los libros dicen solo lo que el autor quiere que digan. Pero eso no es verdad. ¿Dónde está la verdad? Bueno, en los libros no. Ahí están las opiniones de los autores. Y en lo que yo escribo está mi opinión. Pero la verdad, esa no está en los libros. Cuando comprendo el mundo a partir de su lectura, entonces puedo eh, reescribir sobre él. Puedo escribir mi propia interpretación de las cosas. Una vez que lo comprendo, una vez que lo puedo entender, una vez que soy capaz de decodificar las diferentes relaciones que se establecen entre las cosas en una realidad concreta. A partir de eso, yo puedo reescribir eh, mi historia eh, eh, en, en estas relaciones sociales. Paulo Freire sintetiza la lectura dentro de una unidad denominada palabra mundo, es decir, una relación entre lenguaje y realidad concebida a través del respeto por la unidad dialéctica entre teoría y práctica. La palabra mundo está conformada por todos esos elementos que me permiten entender, eh, percibir y posteriormente reconstruir lo que estoy mirando y mi propia experiencia en el mundo. La alfabetización, dice Freire, es un acto de conocimiento y creación. Más allá del solo ejercicio de enseñar a leer y escribir, este acto debe involucrar textos que expresen la interacción dinámica entre pensamiento, lenguaje y realidad. Es decir, debemos aproximar a los alumnos a textos que nos hablen de lo que existe en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestro momento. No quiere decir que dejemos de leer los clásicos y todos esos libros que se han escrito antes de que nosotros pudiéramos existir en el mundo. Quiere decir que debemos procurar que el texto que leamos tenga una correlación clara, profunda con la realidad en la cual existimos. De otra manera, leer textos vanos, leer textos ligeros, claro que nos va a ayudar a desarrollar en cierta forma la lectura de comprensión. Sin embargo, no tendremos esta beta que abre Paulo Freire
que es la de la lectura como un acto de libertad, un acto de rebelión, un acto de emancipación del sistema económico dominante. Otra relación importante a tener en cuenta es que la lectura del mundo aparece como elemento inseparable y preponderante, puesto que precede a la lectura de la palabra, ¿no? Entonces, es importante establecer esa relación de lo que es el mundo y después lo que puedo leer o lo que puedo escribir sobre él. Los textos dentro del proceso de enseñanza lectora, dice este autor, como acto cultural de conocimiento, deben estar asociados a la realidad del educando, respetando la tríada pensamiento, lenguaje y realidad. Esa tríada es muy importante. Pensamiento hacia el mundo. Y el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Enseñar a leer, dice Freire, enseñar a leer exige vincular directamente al hombre con su realidad, no con la fantasía, no con, eh, con cosas inverosímiles. Ahora, creo yo que la fantasía y lo inverosímil también son parte de la realidad, ¿no? Entonces, hay que leer todo. Libros científicos, libros económicos, libros políticos, libros de crítica social y también fantasía y también ciencia ficción, cosas inverosímiles, porque también son parte de la realidad. Sin embargo, sí es importante enseñarles, sobre todo a los más jóvenes, qué es la fantasía, qué es la realidad, qué es la imaginación, a fin de que ellos puedan distinguir y separar los textos en los diferentes géneros. Y se implica, a su vez, poner en relación el hecho de pronunciar, de decir las palabras, con el acto de transformar la realidad. Una palabra puede cambiar el sentido y el significado de un momento histórico determinado. Pensemos en el discurso de Martin Luther King, cómo su palabra logra transformar un espacio tan discriminador como era Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Por tanto, leer y escribir es considerado como un aprendizaje de denominación de la realidad. Son parte de un mismo proceso. Separarlos tipificaría un error eh, considerable. Es decir, volvemos al principio, leer y escribir se aprenden juntos. No son los mismos procesos, pero siempre van juntos, ¿no? Ahora, hay otro autor también muy importante, entre otros, también está por ahí Chomsky, ¿no? Pero los dos más importantes son Freire, desde mi punto de vista, sin restar importancia a otros autores. Y Daniel Casali, ¿no? Para Daniel Casali, la lectura y la escritura son construcciones sociales y actividades socialmente definidas. Es decir, socialmente hemos definido que la lectura y la escritura serán de izquierda a derecha, o que tal grafía significa esto, o que un párrafo debe de contener tantos renglones. O sea, todo eso lo hemos definido nosotros, ¿no? Todo eso lo hemos construido eh, en conjunto. Leer implica, dice, decodificar las palabras del texto, pero para eso exige que el lector aporte conocimientos previos. Obliga a inferir todo lo que no se dice. Es decir, un texto dice muchas cosas, pero deja fuera muchísimas más.
Entonces, el acto lector, comprensivo, que nos acerca a la emancipación del sistema, de un sistema violento, ese acto nos requiere esfuerzo. No puede ser una lectura superficial. Nos requiere esfuerzo, nos requiere dedicación, ¿no? Nos obliga a pensar y a llenar esos huecos de información que tienen todos los libros. Entonces implica leer es una actividad de todos los días, es una actividad dura, es una actividad seria que nos requiere de esfuerzos, ¿no? A fin de alcanzarla en su etapa comprensiva. Dice Daniel Casani, pero la comprensión proviene de la comunidad de hablantes, es decir, el significado nace de la cultura que comparten el autor y el lector. Y sobre esto hemos hablado ya bastante. La lectura varía dependiendo del momento histórico, el lugar y la actividad humana. Claro, ¿no? No es lo mismo leer ahora en una pantalla con esta idea de cero papel, ¿no? Con esta idea de cuidar los recursos naturales y eliminar la impresión del papel, eh, llevarlo hasta niveles mínimos. No es lo mismo esta lectura que hacer una lectura, que además tendrá temas, será una lectura de temas propios de este momento, a leer los, digamos, escritos de mediados del siglo XIX en México al triunfo de la Revolución de Ayutla, ¿no? En el museo hay escritos, documentos escritos, que nos hablan de la importancia de los temas de ese momento, con palabras muy propias de ese momento, que nos explican o que explican a las personas de tal época, que se explican lo que está ocurriendo a su alrededor. Hoy usamos definitivamente otras palabras. Hoy definitivamente utilizamos y escribimos de manera diferente y la estructura de nuestras ideas se hace también de manera distinta. Hay, dice Casani, diferentes, por lo menos 3 líneas que le llama 3 planos de lectura. Dice Casani que uno de los planos son las líneas, es decir, comprender el significado literal de las palabras. Recordarán ustedes la sesión pasada, la estrategia que les comenté de las preguntas guía. Entonces, como las primeras preguntas van dirigidas a esto, a comprender en estricto sentido y de manera literal qué dice el autor. ¿Qué dice el autor? Entonces, para eso me auxilio de un diccionario, ¿no? Para comprender en su significado más literal la palabra y entender, digamos, o tratar de entender exactamente lo que me dijo el autor, ¿no? Pero también puedo leer entre líneas, que es lo que se deduce de las palabras, las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, ¿no? Que pueden estar presentes en un texto. Entonces, eso es leer entre líneas. Saber que el autor nos está hablando con ironía, que está dando un doble sentido, que está haciendo inferencias, que nos deja, digamos, entrever algunas cosas y no las aclara completamente. Si ustedes han leído a Vygotsky, que seguramente lo han hecho, notarán que sus textos son difíciles de comprender y de leer, son difíciles de leer, de comprender, pues porque son difíciles de leer.
Y son difíciles de leer porque recordemos el contexto en el que Vygotsky escribe su obra, ¿no? Y dónde la escribe. Estamos viviendo o se estaba viviendo en ese momento un mundo polarizado por dos ideologías económico-políticas como son el capitalismo y el socialismo. Y a Vygotsky le toca estar, digamos, en el grupo de países que estaban explorando nuevas formas de organización económico-política y que por esa misma condición, pues había una restricción severa, una censura severa, una supervisión concienzuda y profunda de lo que se escribía, de lo que todo se escribía. Entonces, Vygotsky obviamente tiene que leer, tiene que escribir de tal manera que no se transgreda los límites eh, implícitos en una nueva forma de gobierno, en esta forma de gobierno, ¿no? Hay límites, hay ordenamientos que no se pueden transcribir y entonces sus textos aparecen así. O sea, hay que tener paciencia. Uno tiene que saber leer entre líneas. Y por supuesto, detrás de las líneas. Detrás de las líneas está la ideología, el punto de vista, la intención, la argumentación. Comprender este tipo de textos es hacer una lectura crítica con comprensión crítica. O sea, debemos reconocer que todos los textos, tienen detrás de sí un punto de vista, ¿no? Freire lo dice abiertamente, ¿no? Dice, estoy escribiendo un libro porque, porque de esa manera también hago política, porque de esa manera defiendo una ideología, porque de esa manera promuevo lo que yo pienso, porque de esa manera participo en la vida social de Brasil. Claro, lo exiliaron, ¿no? Esa fue la prueba máxima de que en todo acto de escribir está implícita, está oculta, está ahí atrás una ideología. Entonces, eso es importante, reconocer también, identificar cuál es la filiación ideológica del autor y que por lo tanto se refleja en el texto. Los discursos, dice Casani, están situados. Cada interpretación individual es cierta, constituye un porcentaje de verdad. Cada interpretación que yo hago de un texto es cierta, porque es mi interpretación, es lo que yo digo sobre el texto. Entonces, puede o no coincidir con lo que dice el autor, pero finalmente será una construcción propia que devela lo que yo, el sesgo, que el filo con el que yo estoy leyendo e interpretando, interiorizando y dando significado a las palabras del autor. La comprensión que se alcanza a través de la lectura comprensiva implica percibir la relación que existe entre el texto y su contexto, ¿no? La comprensión de la lectura no puede ser jamás, nunca será ajena a la relación histórica entre el texto y su contexto. Entonces, eso nos obliga a ir a buscar qué ocurría en el momento mismo, en la sociedad, en el momento mismo en el que se escribía tal o cual texto. Cada discurso forma parte de una práctica social con su tradición propia. Si lo retiramos de esa tradición, tiene otro sentido. Puede tomar diferentes sentidos. Las interpretaciones que hacemos ahora de textos clásicos como los diálogos de Platón o como lo escrito por Homero en la Ilíada y la Odisea, pues tienen un significado diferente, porque los retiramos
de su tradición cultural. Si necesitamos una mirada crítica, es porque siempre hay sesgo, ideología e intereses. O sea, nosotros debemos leer críticamente el texto, porque siempre, sin excepción, un discurso escrito tiene detrás de sí el sesgo de la ideología y de intereses de algún grupo, ¿no? Ojo, no estoy diciendo con esto que sean textos, que todos sean textos tendenciosos. Vamos, sí existe esta tendencia de querer convencernos de la idea, del punto de vista del autor, por supuesto. En ese sentido, todos los textos son tendenciosos, pero no nos confundamos. No le estoy dando al sentido tendencioso el sentido negativo, sino el sentido neutral. Todos tienen una tendencia, todos nos quieren convencer de su propia idea del mundo, ¿no? Y algunas ideas del mundo son verdaderamente humanistas, son rescatables, son aportes al desarrollo de la humanidad. No todos los libros, no todos los discursos están alineados a ese fin, pero sin embargo, muchos, la mayoría, está buscando crear mejores condiciones para la vida, ¿no? La lengua es una abstracción que existe dentro del cerebro y en las producciones culturales. Lo que existe es el discurso. La, el lenguaje está en nuestro cerebro y lo que finalmente observamos es el discurso. Yo quiero despedirme de ustedes eh, con esta frase que me parece muy interesante, que me gustaría que la conservaran y la reflexionaran, sobre todo ahora, cuando las condiciones mundiales nos obligan a movernos desde de nuestra posición, digamos, conocida y hasta cierto punto confortable y cómoda. Hoy tenemos que mirar, tenemos que leer el mundo de manera diferente, digamos, en términos de Paulo Freire. Nuestra lectura del mundo tiene que ser diferente a la que teníamos hace 2 años. Esa lectura que hagamos tiene que ser pensada para explicarnos lo que existe hoy en el mundo de forma más clara, de forma más coherente y de tal manera que me permita actuar en consecuencia. Sobre todo si como ustedes o yo estamos encargados de la formación de otras personas. Dice la frase, la educación se encamina a desarrollar la conciencia crítica del lector para que valore si está o no de acuerdo con las representaciones y con la distribución del poder establecido. Y una vez que decidamos si estamos de acuerdo o no, pues actuar en consecuencia. Yo les agradezco mucho su atención y que hayan compartido conmigo estas sesiones del curso Comprensión Lectora para la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. Les agradezco mucho. Que tengan ustedes muy buen día. Namaste.